Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Se escucha o está entrecortado? Se escucha bien, doctora. Ah, ya, perfecto. Doctora. A ver, ¿cómo están? Buen día. Bien, ayer hemos visto un trabajo, pero hoy vamos a explicar un tanto más en detalle, porque si ustedes se fijan, el SWANG que he mandado para el trabajo sobre la argumentación jurídica en función del fin perseguido, recién vence el día de mañana. Consecuentemente, tienen los espacios suficientes para realizar ese trabajo. Voy a iniciar un poco la explicación de lo que el mismo corresponde y de lo que ustedes tienen que realizar. Luego vamos a hacer una pausa para continuar con el tema de la argumentación jurídica. Ustedes tienen, y si gustan, pueden ingresar al documento que en Forms se les ha enviado, ¿verdad? ¿Todos han recibido? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿pueden poner en pantalla, por favor, el documento que hemos enviado? Estoy haciendo yo lo propio para que todos trabajemos de manera conjunta en el mismo. Vamos a entrar a los archivos de lógica e interpretación. Ya. Bien. ¿Qué es lo que hemos visto el día de ayer? Yo voy a ingresar directamente a la explicación del trabajo y ustedes me van a seguir con el documento que tienen en pantalla. Bueno, no sé por qué se ha salido esto. Bien. Bien, nosotros estamos a estas alturas de nuestros estudios en el tema de la argumentación jurídica. Ya hemos visto los métodos para interpretar normas, hemos hablado de la interpretación jurídica y hoy vamos a hablar y vamos a continuar hablando sobre el tema de la argumentación. La argumentación, en el fondo, resulta ser un ejercicio comunicativo. Es un ejercicio comunicativo a través del cual intentamos persuadir y convencer utilizando razones. En el video que hemos visto ayer y que ustedes tienen para trabajo, se evidencia que hay dos posiciones divergentes, una del Ministerio Público y otra de la defensa. Hemos visto en la audiencia que cada uno ha tratado de persuadir, de convencer a la jueza de sus razonamientos para lograr su pretensión. Pretensión
ya ustedes han llevado en otras materias, es el fin que persigue la parte dentro de un litigio, ¿no es cierto? Entonces, ayer cuando se ha podido observar, hemos visto de que cada una de las partes ha argumentado algo, es decir, ha comunicado, porque la argumentación es ha comunicado a la autoridad jurisdiccional cuáles son sus razonamientos para lograr la pretensión. A ver, no voy a pasar el video porque ustedes ya lo han visto, ya es parte del trabajo. Sin embargo, para explicar la clase de hoy, yo voy a colocar solamente la vista donde están los sujetos procesales, que es la primera parte. Bien, ustedes están viendo en este momento, ¿verdad? El tema que hemos visto ayer. Sí. Ya. He escogido este video porque es de la Escuela de Jueces, es un curso de capacitación. Ustedes en internet pueden encontrar muchos videos sobre juicios orales o sobre medidas cautelares, inclusive algunos realizados en práctica forense en algunas universidades nacionales e internacionales. Sin embargo, como ustedes van a ejercer en nuestro territorio, es necesario que yo les muestre un video nuestro, pero que además está impartido a la Escuela de Jueces del Estado. Es decir, que con este video les han enseñado a los jueces a desarrollar sus audiencias conforme a procedimiento. En la fotografía ustedes ven en la parte superior a la jueza y en la parte inferior a la acusación propiamente, que es el Ministerio Público, y a la defensa. Hago resaltar que en la parte del Ministerio Público se observa a una colega que ha sido capacitadora de la escuela por mucho tiempo. Y en la otra parte está el abogado de la defensa. Ambas partes, que son los sujetos procesales, ¿qué han hecho durante la audiencia que hemos visto ayer? Han argumentado. Ambas partes han argumentado, es decir, han comunicado al juez varios razonamientos sobre su posición, sobre su pretensión. Han buscado persuadir y convencer a esa autoridad. En el curso de ese juicio, ustedes han podido seguramente de manera interna, en el fuero interno de ustedes, darse cuenta quién ha brindado mejores argumentos que el otro, quién se ha comunicado de la mejor manera, quién ha sido más claro, más preciso en sus pretensiones. Muchas veces ambas partes tienen esas cualidades y en otras no. Lo importante para ustedes es tener esa cualidad de comunicador de argumentos. ¿Qué significa en consecuencia argumentar? Significa ese ejercicio comunicativo por medio del cual intentamos persuadir o convencer utilizando razones lógicas para lograr nuestros objetivos. En el tema de la argumentación es necesario que esta actividad, es decir, la argumentación, se base en técnicas muy precisas y puntuales y sobre todo que se brinden buenas razones. ¿Qué son razones? Las razones o las buenas razones
son aquellas que se encuentran involucradas en el argumento y tienen una calidad que nos permite visualizar la validez de esas razones. Es por eso que no vale en un proceso de cualquier naturaleza e inclusive de cualquier naturaleza civil, penal, administrativo, no conviene incurrir en falacias ni mentiras, porque cuando uno es descubierto en una mentira, toda la pretensión se tiñe del árbol de fruto envenenado, que se usa para las pruebas, pero lo vamos a utilizar en un sentido amplio. Todo se tiñe de mentira. Si algo es mentiroso y yo descubro que algo es mentiroso, me crea una duda de que todo es mentira. Cuando estamos bajo estas mismas características en un proceso civil, igualmente, y hacemos la abstracción de que este sea un proceso penal, remitirnos a un juzgado en materia civil, igual tenemos al juzgador al frente, que es el tercero imparcial que va a resolver la contienda. Luego tenemos a la parte actora o la parte demandante, que como se ve en esta filmina, ya tiene las mismas características. Cuando nosotros vamos a un proceso civil, igual nos brindan un escritorio a nosotros, a nuestra cliente, un lugar donde nosotros podamos realizar esa actividad, y la otra parte tiene la misma estructura. Se nos brinda ese espacio para que nosotros podamos trabajar dentro de una audiencia. Esta estructura de los procesos orales, donde la argumentación es la reina, porque todo es argumentado en estos trámites a través de la oralidad, entonces nosotros debemos ser buenos argumentadores, porque si estamos ahí y nos callamos o bajamos la cabeza o no respondemos nada, lo que estamos haciendo es convencer al juez que no tenemos fundamentos, que no tenemos razones para ese litigio. Entonces, cuando ustedes están en esa circunstancia, que es la que yo voy a pedir antes de que termine nuestro curso, la hagan a través de los trabajos que he dado, es de que ustedes me argumenten con buenas razones su pretensión. Esa es la argumentación, es convencer a esta señora que está ahí de que yo tengo razón. ¿Y cuál es la razón? La razón debe ser de calidad, debe ser válida y debe ser capaz de ese convencimiento, porque si ustedes se dan cuenta acá, cuando pongo frente a frente, el uno va a dar una razón y el otro va a controvertir, va a decir que la razón del uno es mentira, es falsa, no es consistente, es contraria a la ley, etc. Entonces, hay que tener tal cantidad de argumentos que no importa lo que diga la parte contraria, porque la parte contraria va a tratar de destruirnos a como dé lugar. No importa si los argumentos son sólidos y se enmarcan en derecho, diga lo que diga la otra parte, tenemos nosotros la posibilidad de convencimiento a esta autoridad que sabe de derecho. A ella no le podemos engañar en la parte jurídica. En la parte de los hechos, tal vez, pero nuestra habilidad también está en convencer que esos hechos que dice la parte contraria no son ciertos. Y muchas veces para convencer de ello mentimos, y cuando se descubre nuestra mentira se cae y ya no tenemos ninguna opción de nada. El argumento se desarrolla a través del lenguaje. Por eso hablamos de oralidad. ¿Qué hacemos a través del lenguaje en un argumento o en un litigio? Comunicamos a la autoridad que existe un problema y que ese problema debe ser debatido y resuelto. ¿Qué hacemos conocer? Que hay desavenencias, que hay criterios contradictorios con referencia a ese problema y que vamos a resolver.
Si dentro de un conflicto hay algo en el que ambas partes están de acuerdo, el juzgador lo da por resuelto y únicamente se argumentan sobre los hechos controvertidos. En esta argumentación, la primera regla que es necesaria y que ustedes ya han llevado en oratoria es el manejo adecuado de los recursos lingüísticos. Es tener una buena narrativa. Hay que tener una secuencia correcta en la narración de los hechos. Cuando yo estoy narrando un hecho, no voy a ir de atrás, adelante, al medio, o sea, enredar, no. Tengo que contar, tengo que narrar los hechos de una manera tal que el receptor, que en este caso es el juez que va a dilucidar el conflicto, entienda a cabalidad qué hechos han ocurrido, de qué manera, pero los hechos trascendentes y narrados de manera secuencial, de manera ordenada. Yo no puedo ir de atrás, adelante, involucrar otras personas, no sé para qué, si el juez no sabe por qué les estoy involucrando, qué tienen que ver en el hecho, le va a confundir. Un argumento jamás tiene que incurrir en esas contradicciones o ambigüedades. Es por eso que la narrativa y el uso adecuado del lenguaje es imprescindible en la argumentación jurídica, porque solo así ustedes van a construir una relación adecuada del caso. Nosotros, desde que hemos comenzado la materia, siempre hemos hablado de el estudio del caso, porque ustedes como abogados estudian casos, ¿verdad? Civiles, penales, pero son casos. Cuando alguien va a su estudio jurídico o va a ir a su estudio jurídico, les va a plantear un caso. Por eso nosotros hablamos del análisis del caso. Y cuando ustedes ya han estudiado y han preparado, como hemos aprendido con esas 5 preguntas el caso, tienen que ser capaces de presentarlo en audiencia, narrarlo en audiencia con un lenguaje apropiado, con un lenguaje tal que todos, no solamente la doctora que está acá nos resuelve el tema, sino que todos los presentes entiendan a cabalidad lo que ha acontecido. El día de ayer ustedes han sido observadores de un juicio. Y seguramente algunos están de acuerdo con la determinación de la jueza y otros no. ¿Por qué? Porque cada uno percibe el caso como corresponde, pero estemos de acuerdo o no, quien define es la autoridad judicial. Pero cuando estamos en esta instancia, si nosotros no estamos de acuerdo, consideramos que esa jueza realizado un análisis fundamentado y motivado del caso. Ya sabemos que la fundamentación y motivación incumbe a todos, pero fundamentalmente a los jueces. Podemos decir, tal prueba en la audiencia de ayer no se ha valorado correctamente. La jueza se ha equivocado en esto. La jueza ha dicho blanco y ha terminado en negro. Ya hemos aprendido también lo que significa fundamentar, que es apoyarse en norma jurídica, y motivar, explicar las razones. Si la explicación es suficiente, perfecto, pero si no es suficiente y todavía no me ha convencido sus argumentos de que esté en lo cierto, yo apelo, y ese es el trabajo que les he dado a ustedes, que busquen en esta sentencia si la juez ha equivocado algún razonamiento, si ha omitido algún argumento, alguna motivación en el fallo, porque a la larga ese es nuestro trabajo es ir a presentar un caso y defenderlo, y buscar tutela jurídica, es decir, el pronunciamiento de un juez. Y si no estamos de acuerdo con ese pronunciamiento, apelar o plantear los medios de impugnación que la ley nos faculta. Ese es nuestro trabajo al final.
Ya les he dicho, nosotros vamos a salir de la universidad cargados de un arsenal de conocimientos, esas son nuestras armas. El civil, el penal, administrativo, vamos a salir bien equipados. Pero tenemos que saber utilizar esas armas. Y esas armas se utilizan en el análisis de casos. Ustedes han visto que ayer cada una de las partes argumentaba con un artículo y decía qué significaba. Esa es la formación teórico-científica que tenemos. Ahora estamos aprendiendo a transmitir ese conocimiento a un escenario de debate, a un escenario de confrontación, de litigación. Entonces, para ello es importante el tema del lenguaje. En la argumentación es importante una actitud racional, o sea, además de tener un lenguaje y una narrativa adecuada, el contenido, o sea, la esencia de lo que ustedes van a manifestar debe ser racional, es decir, que pueda ser entendida por todos e inclusive pueda ser sometida a crítica y se mantenga incólume, es decir, se mantenga sin variación. Si yo digo en el caso que Perico o Julio es inocente, tengo que realizar una argumentación, una estructura racional que a todos los pueda convencer de que es inocente, pero no porque yo lo digo, sino porque lo demuestro o porque brindo argumentos que respaldan esa mi posición. Por eso es que les manifiesto que el argumento debe ser racional, porque debe ser lógico, debe ser congruente, ya la congruencia la conocemos de sobremanera, y que sometido a una crítica pueda salir victorioso. Si yo digo que mi cliente es inocente, tengo que fundamentar que es inocente, demostrar que es inocente con prueba, y sometida a crítica esa mi prueba, esa mi argumentación, pueden debatir miles de cosas, no que el estudio de huellas está mal, que el fiscal se ha vendido a la otra parte, que el perito ha recibido plata para eso, puede ser. Sabemos que eso ocurre en la vida diaria del abogado. Pero si a más de eso digo, el perito se ha vendido, muy bien, nombremos otro que usted lo designe y que desdiga este peritaje. Si ese otro coincide con el mío, esa crítica no es más que una mentira y con mentiras no se destruyen los argumentos. Es por eso que el tema de la ética y los principios morales del abogado son importantes. ¿Por qué? Porque debemos ser conscientes de que nuestros argumentos deben ser apegados a la verdad. Ahora, no, pero doctora, si yo digo la verdad voy a perder todos mis juicios. No, no vas a perder todos tus juicios porque ustedes saben y hemos aprendido ya antes de que, por ejemplo, en penal, yo puedo lograr y puedo decir, yo no voy a sacar inocente a su hijo. No, es imposible porque él ha violado. Es imposible, no me pida maravillas que no puedo realizar. Pero lo que sí puedo hacer es defenderle para que tenga una pena mínima. Ahí no estoy yendo en contra de mis principios éticos, morales. Estoy diciendo la verdad y lo que puedo hacer y el hecho de que puedo sustentar mi argumento de una pena mínima y que mi argumento no pueda ser rebatido por ninguna circunstancia. Por eso el abogado tiene pues el don de la lógica, del razonamiento lógico. Uno solamente razonando con lógica va a lograr buenos resultados para su cliente. No es que salga así, los abogados que dicen siempre gano todos los juicios y por eso soy el mejor, es mentira, es un hablador. ¿Por qué? Porque el cliente
no siempre tiene la razón, eso del cliente tiene la razón, no. Hay que orientarlo para que tenga una razón justa, una razón ecuánime, una razón capaz de ser tutelada por el derecho. Entonces, el argumento tiene que tener esa cualidad, ese don de la narrativa, de hechos lógicos, congruentes y sustentados en las normas o principios jurídicos. Y ustedes más que nada, porque hoy hay un auge de la argumentación jurídica. Hoy los cursos y los debates a nivel internacional se centran más en el tema de la interpretación y argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Hoy la oralidad de los procesos es el estandarte con el cual se busca reivindicar el tema de la justicia y de los derechos universales. También cuando hablamos de argumento, decimos de que se busca persuadir, se busca convencer a la otra parte. Pero en nuestro medio no basta persuadir y convencer. Uno tiene que lograr la convicción de esta doctora. Yo la puedo persuadir, puedo ser tan hábil con la palabra que la puedo persuadir para que me ayude. Le puedo convencer inclusive, pero en esta etapa hasta convencer es dable en una audiencia de medidas cautelares, pero si yo coloco a esta doctora como juez de sentencia de ese mismo caso, es decir, que va a imponer ya condena o absolución al cliente, no basta con convencerla, con persuadirla. Hay que formar convicción en la juzgadora. Es decir, que ella, le digan lo que le digan, ella esté segura, que forme, o sea, convicción quiere decir que no tenga ninguna duda, que para ella lo que se le ha convencido sea una verdad absoluta. Hay un ejemplo que se da cuando hablamos de la convicción y de la persuasión que hacen al argumento, que aparece en algunos textos y les dice, no es lo mismo convencer que formar convicción. Y ustedes argumentando tienen que tender a que se forme convicción, o sea, ir más allá del convencimiento. Y les digo que convicción y convencer no es lo mismo en la argumentación jurídica. ¿Por qué? Y dan un ejemplo varios profesores de la siguiente manera. Pongamos que tú, cualquiera de ustedes, es un vendedor. Es un vendedor, qué sé yo, de laptops, ya. Y van con 2 o 3 a diferentes oficinas ofertando la venta. ¿Qué va a hacer este ciudadano que está vendiendo laptops y que vive de ello? Gana comisión por cada máquina que vende. Entonces, va a desplegar, pues, todos sus esfuerzos para convencer a su comprador. Hoy vemos, por ejemplo, y ustedes que entran tanto a las redes y además, que el coaching ha adquirido gran importancia. ¿Y qué es? Es el saber convencer. En el fondo es eso. A nosotros sería el coaching legal, saber convencer en un juicio de que y tenemos que vender nuestro caso y ganar, porque no es así nomás, ir y hablar en un proceso. Por eso es que el énfasis en la argumentación nace del abogado, no es algo estudiado, o yo voy a ir a una academia de teatro para moverme como debo de no. Cuando uno está con su caso, lo asume y tiene convicción de que está en lo cierto, va y pelea y tiene inclusive diferente tonalidad de voz y de postura, ¿no es cierto?
porque si a mí me dicen que haga una argumentación y que me quede parada como una estatua, pierdo la mitad de mi fuerza. Y creo que no sería buena argumentadora. ¿Por qué? Porque lo otro está dentro de mí. Y eso tiene que nacer en ustedes porque hay que tener convicción. ¿Y qué decíamos de ese ejemplo? Va y vende laptops. ¿Qué va a hacer ese vendedor? Va a dar todas las razones habidas y por haber para convencer a su comprador que sí, que esa laptop es buena y que vale la pena comprarla. Lo va a convencer. ¿Por qué? Porque la luz, la rapidez, la capacidad, en fin, toda la parte aquella que se supone domina. Nosotros dominamos las leyes y podemos ir a convencer al juez de que nos dé la razón. Este comprador igual, domina las características y va a convencer a una determinada persona que compre 3 o 4 máquinas. Muy bien. Le dicen, muy bien, entonces voy a comprar las 4 máquinas. Vamos a convenir de que yo inmediatamente voy a realizar las gestiones para que por el departamento correspondiente se autorice la compra de las mismas. ¿Qué hace ese comprador? No, pues, ¿para qué? Fiesta total. En una mañana ha vendido 4 máquinas cuando hay días enteros que no vende ninguna. Feliz. Lo ha convencido a su comprador que adquiera esas máquinas. Cuando está ya llegando a la empresa para pedir que preparen las 4 máquinas que ha vendido, recibe una llamada del comprador, quien le dice, mire, voy a hacer una interconsulta más, vamos a dejar en suspenso esta compra hasta que las otras autoridades de la empresa también analicen lo que usted ha indicado, y yo también vea un poquito más la parte técnica, voy a hacerme asesorar, voy a entrar al internet, aquí tenemos un departamento técnico, voy a hablar con ellos para ver qué me dicen. Entonces, por favor, les ruego que un poco esperemos hasta el fin de semana para que yo pueda darle una respuesta. Ese momento, el comprador se le cae todo el tema de su fabulosa venta. ¿Qué ha hecho este comprador con ese vendedor? ¿Lo ha convencido? Sí, lo ha convencido. Por eso es que le ha dicho, vaya a preparar 4 máquinas. Pero lo que no ha hecho es formar convicción, es decir, de que ese comprador esté 100% seguro de que esa máquina es así, de que esa máquina no va a fallar, que esa máquina es la mejor. No ha logrado convicción, ha logrado convencer, pero no ha logrado convicción. Porque cuando hay convicción, hagan lo que hagan, digan lo que digan, el criterio no cambia. No cambia. Entonces, ¿qué se pide en la argumentación? Está bien, hay que convencer, hay que persuadir y hay que convencer, pero siempre hay que ir hacia el camino de la convicción, de tal manera que los jueces, de tal manera que nuestros argumentos no solamente le convenzan a la doctora, sino formen convicción en ella y formando convicción en ella, también buscar que formen convicción en las autoridades jerárquicas superiores. ¿Qué quiero decir con convicción? De que no exista el mínimo resquicio de falibilidad de mi argumento. Es decir, por donde le bombardeen, si quieren ese término, a mi argumento, el mismo se mantenga tal cual, sin haber sufrido ninguna mella, ninguna posibilidad de cambio. Pues bien, ¿y para qué se argumenta o por qué se argumenta? Ustedes ya han visto por qué se argumenta. Bastaba con que los abogados que están presentes brinden su exposición, ¿verdad? Bastaba con ello, que brinden su exposición.
Pero ¿por qué han argumentado? ¿Por qué la jueza ha señalado una audiencia de argumentación? ¿Por qué todo se hace vía argumento oral? Si yo planteo excepciones, me dan audiencia de argumento oral. Si yo planteo medidas cautelares, me dan audiencia. Si yo voy a ir a un juicio civil o penal, me dan audiencia para tramitar el juicio. Porque en ese juicio yo voy a argumentar. ¿Y por qué tengo que argumentar? Tengo que argumentar para aclarar las ideas, los pensamientos que yo he planteado ante un juez. Si he realizado una demanda de medidas cautelares, como en este caso, ya en la imputación el fiscal ya ha pedido las cautelares, ya ha dicho por qué quiere las cautelares, pero sí ha dicho entonces para qué la audiencia de argumentación oral, para aclarar pensamientos, para explicar aquello que está oscuro, para defender nuestras ideas, y de esa manera, de forma directa, hay que convencer a la jueza. ¿Y qué se hace en una argumentación? Ustedes ya han visto. Se habla de los hechos, se habla de las pruebas, se habla de conceptos, se habla de valores. En fin, aquí han hablado de todo, no solamente han dicho el artículo tantos dice tal cosa, no, dice tal cosa, y en este caso ha pasado esto, y en consecuencia el resultado es este. Es decir, que en ambos casos, ¿con qué hemos comenzado? Con algo que ustedes también ya han aprendido en las anteriores semanas, con los presupuestos fácticos, con los hechos. ¿Recuerdan lo que dijo el abogado de la defensa? ¿Qué había pasado? ¿Cuáles hechos se habían suscitado? Inclusive hace mención a terceras personas. Los hechos son la realidad objetiva y se puede argumentar en base de ellos para lograr nuestros objetivos. Pero no olvidemos que todo argumento también está implícito de valores. Si se fijan, y aún no lo hubieran dicho expresamente, acá hay valores que se están protegiendo. El Ministerio Público está hablando de violentación de bienes jurídicos protegidos. ¿Y qué son esos bienes jurídicos protegidos en última instancia? ¿En qué están respaldados? En valores. Si estoy hablando de la propiedad, el robo y demás, ¿qué estoy diciendo yo, Estado? De que uno de mis valores es el no robarás, es tener una vida que respete la propiedad ajena, una vida de tener ciudadanos que no se enriquezcan con cosas ajenas, que son el producto del sacrificio y trabajo de otros. Entonces, implícitamente hay valores, hay conceptos. Entonces, ¿qué es lo que acontece con la argumentación jurídica? La argumentación jurídica, entonces, es un campo bastante grande, amplio, en el que nosotros nos movemos. ¿Y quiénes pueden argumentar? Acá está claro, ¿quiénes argumentan dentro de la litigación? Hemos visto los argumentos de los abogados, los argumentos del Ministerio Público, los argumentos del órgano judicial. Entonces, estas son las personas que argumentan en litigio. En otras áreas de la actividad, si vamos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, cuando van a plantear un proyecto de ley o van a poner en cuestionamiento alguna circunstancia, ¿qué hacen? Argumentan, también ahí se argumenta, pero ya no es el argumento forense, ya es un argumento legislativo. Pero en nuestro campo, ¿quiénes argumentan? Argumentamos los hombres de derecho, en primer lugar, las autoridades jurisdiccionales, las autoridades administrativas, y ojo, dentro de las administrativas se incluye también al Ministerio Público porque esa se llama sede administrativa.
En un sumario informativo dentro de un ministerio, ahí también se argumenta. O sea, nosotros vivimos argumentando. La argumentación puede ser escrita o oral, cierto, pero hoy en la litigación hay un sistema mixto. Se argumenta por escrito, pero también oralmente, dependiendo de qué estamos tramitando y en qué fase nos encontramos. ¿Cómo debe ser un enfoque argumentativo? Un enfoque argumentativo, o sea, el argumento que ustedes tienen que realizar, debe cumplir 3 características. Un enfoque argumentativo debe ser analítico, dialéctico y retórico. Esto les va a servir mucho cuando procedamos a la práctica que vamos a realizar, porque ahí sí yo tengo que ver el enfoque analítico, dialéctico y retórico que ustedes desarrollen en la argumentación. ¿Qué significa el enfoque analítico? El enfoque analítico, el mismo nombre está indicando, es el análisis del caso. Es el análisis que ustedes van a exponer a tiempo de su argumentación. Y tiene que estar en directa conexión con la lógica, es decir, con el razonamiento correcto. Así y únicamente así vamos a tener argumentos válidos y argumentos de calidad. Porque ¿en qué se diferencia? A ver, si yo tengo un zapato Nike original y tengo un zapato plástico, también de deportivo, ¿en qué se diferencia el uno del otro? Los dos son igualitos de pinta, son pintudísimos los dos, y para salir a dar un paseo por ahí, oh, mis zapatos, los Nike y los otros son magníficos. ¿En qué se diferencia? En que los Nike puede que me duren hasta que me aburra, y los otros puede que después de 2 salidas y una lluvia torrencial terminen en nada, ¿verdad? ¿En qué se diferencia? En la calidad, en el material que se utiliza, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, es mejor gastar unos 100 pesitos más, pero me va a durar mucho más. Eso decimos las personas que, por ejemplo, compramos cosas para nuestra casa. Sí, esta cafetera, esta vale 100 más, no, pero esta está también bien bonita, bien pintuda. Pero mire, los cables interiores de estas son de acero, le van a durar, en cambio estas son de plástico y se van a quemar, entonces cada rato va a tener que cambiar, señora. ¿En qué está la diferencia? Las dos me hacen hervir agua, las dos me sirven para el mismo, pero está en qué, en la calidad. Una, voy a estar segura que me va a durar más, y la otra, ya me han advertido que es temporal y cada rato tengo que cambiar repuesto. ¿En qué está la diferencia? En la calidad. En el abogado, aunque les compare con un hervidor de aguas, también está en la calidad de los argumentos. Ustedes y yo podemos ir a un juicio, sí, pero si la calidad de argumentos de ustedes es mejor que la mía, es obvio que ustedes tienen mayor ventaja, son mejores abogados que yo. Ahí está la diferencia. Todos los abogados salimos conociendo lo mismo en derecho, las mismas materias, los mismos exámenes, los mismos docentes en el caso de ustedes. Quiero verlos de aquí a unos años. Unos van a ser realmente respetados por buenos abogados y otros van a ser abogados. ¿Cuál es la diferencia? En que los buenos, los respetados, son aquellos que tienen argumentos de mayor peso, se llama, de mayor trascendencia, de mayor calidad. ¿Por qué? Porque en el examen analítico que hacen del caso, utilizan la lógica para la validez y corrección de sus fundamentos. Son muy lógicos. Nadie les puede destruir porque el razonamiento lógico es un arma de poder, es poderosísima. Puedes decir lo que quieras, pero la lógica se impone a todo. Eso no cambia. Lo lógico
ya hemos visto, razonamiento correcto. Si sus razonamientos son correctos, pues son buenos, son excelentes. El segundo requisito es la dialéctica. Se enfoca en la forma de debatir. Es decir, en la dialéctica tengo que poner lo que me sirve frente a lo que no me sirve para sacar una conclusión. ¡Ojo! El abogado no solamente tiene que ver las cosas que son favorables para su cliente y taparse el otro ojo para no ver los desastres. No, ahí viene el tema dialéctico. Tiene que ver los pros, los contras y en su argumentación poner mucho énfasis en los pro, en lo que es de nuestro beneficio. Y en cuanto a los contra, no es que debemos ignorarlos, porque esa puede ser la piedra que nos haga caer en el juicio. Hay que analizarlos con mucha profundidad para empezar a destruirlos lógicamente. No puedes mantener vivo un argumento que está en tu contra. Lo tienes que, si no destruir por completo, debilitar. Muchos abogados no vemos lo que está en contra. No, con lo que digo ya es suficiente. Lo que está en contra no importa. Y puede ser que lo que está en contra pese más. Nosotros en la oficina siempre tenemos, siempre yo tomo el papel de abogado del diablo. Me dicen, no, esto está bien, y yo voy buscando, aunque sea ya exageradamente, lo que está mal. Ya, pero hay esto, pero ¿quién se va a fijar? No, por ahí se fijan, es mejor que nosotros estemos un paso adelante. Y ya debilitemos ese argumento que nos puede causar dolores de cabeza. Entonces, ¿qué hace el buen abogado? No solamente se enfoque en analizar su caso, qué lindo, qué bonito esto tengo. También, dialécticamente, tiene que ver lo contrario para formar argumentos válidos y de calidad. ¿Qué pasa si en una argumentación la otra parte viene con falacias, con mentiras? Yo tengo que estar preparado inclusive para eso, para destruirlas con argumentos válidos. Entonces, fíjense que el trabajo no es estático, es un trabajo permanente, dinámico. Yo hoy tengo un proyecto y me he enterado de algún detallito de mi caso, tengo que readecuar ese proyecto. Es dialéctico, está en constante movimiento y es retórico. ¿Qué significa? En la retórica, y vamos a ver en la época de los romanos, ¿qué hacían? Era el arte de convencer, que va desde la forma de hablar. Entonces, el argumentador tiene que tener características de fondo y de forma, tiene que tener requisitos de fondo y de forma para triunfar. De fondo es el contenido, el estudio del caso, analicen, tienen ya los métodos del derecho, hagan interpretación jurídica, utilicen el método deductivo, vean la ponderación, vean el tema de motivación y fundamentación, todo eso ya se les ha explicado lo que significa, pero ya en la parte externa, ¿cómo van a exponer? Yo, por ejemplo, para mi gusto, muy lindo, pero retórica mucho no he observado. Y la retórica es parte, la forma de expresarse. Eso hace mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes hagan? Lo que necesito es de que ustedes realicen una apelación de la resolución que ha emitido esta doctora. ¿Y cómo tienen que hacer la apelación? La tienen que hacer primero por escrito. Vamos a dar esa ventaja, porque en estos procesos la apelación se hace oral de inmediato. En todo proceso oral, en todas las materias, hay algo en contra, ese rato tengo que apelar. No puedo decir, ¿sabe qué? Voy a esperar un ratito para apelar. No, se apela. Ahora, si uno quiere después, fundamenta por escrito su apelación, pero ya está apelado. Aquí vamos a hacer una especie de esquivo a la norma por el tema de aprendizaje.
Ustedes tienen que apelar, tienen que decir por qué el razonamiento de nuestra distinguida doctorita está mal, en qué se ha equivocado, cuáles son los fundamentos. Ustedes tienen fundamentos jurídicos, fácticos, probatorios, de fundamentación, de motivación para interponer el recurso. Pero luego, cuando se apela, la Corte señala audiencia oral de apelación. Es decir, que como han visto ayer, ustedes tienen que oralmente argumentar por qué han apelado, cuáles son los agravios que han sufrido con ese fallo de la doctora. Y ahí nuevamente van a hacer uso de un lenguaje adecuado. Es decir, van a utilizar términos claros, precisos, sencillos, que busquen sustentar su argumento. Van a tener que discutir en una audiencia de apelación por qué sus razonamientos son correctos y por qué la jueza se ha equivocado en la parte correspondiente. Obviamente van a tener que hacer referencia a las pruebas, pero al final también tienen que emitir sus conclusiones, es decir, en consecuencia, corresponde, en este caso, merced a los fundamentos que hemos expuesto, realizar tal razonamiento y emitirlo. Bien. Cuando hablamos de este trabajo, nosotros vamos a darles una estructura básica de un argumento. La estructura básica de un argumento, me imagino que ustedes están tomando debida nota de lo que estoy hablando, porque esto pueden encontrar en varios textos, especialmente de... Bueno, Carbonell les da una parte, aunque esto no sale en el internet, esto da en su curso de argumentación, y Atienza también les habla de lo propio. ¿Qué es lo que nos habla de la estructura del argumento? Lo primero, y los argumentos, en el fondo, se trabajan cual si fueran silogismos. Ese es en el fondo, por eso es que siempre hablamos de silogismos. Y cuando hemos comenzado con los silogismos el primer semestre, parecía que, no, pues la docente no está hablando de Sófocles, si ese es su nombre, si es mortal, no es mortal. Bueno, eso sí, pero eso, ¿qué? Yo quiero ser abogado, yo quiero saber qué es la propiedad, yo quiero saber qué es la usucapión, quiero saber qué es el impuesto, qué es el delito. Sí, eso es, si no saben eso no son abogados. Pero el tema de Sócrates y lo mortal que pueda ser y la conclusión a través de silogismos que puedan resultar, son pues aquellos que usan cuando ustedes ya saben lo que es la propiedad, ya saben lo que es la usucapión, ¿cómo la van a aplicar? Pues al caso concreto. ¿Y cómo utilizan esos conocimientos al caso concreto? Pues con el método deductivo o silogístico. Y cuando hacemos argumentación, jóvenes, utilizamos un tanto ese método también. ¿Y por qué utilizamos también ese método? Si ustedes se dan cuenta, en estos argumentos que hemos visto, ¿cómo se comienza? Se comienza con una premisa. Podríamos decir que esa premisa es el punto de partida. Nosotros vamos a llamar ahora, ya no estoy hablando del silogismo jurídico, sino estoy hablando del argumentativo. Voy a colocar el caso. ¿De qué se trata? ¿Qué estamos haciendo frente a esta doctora? Entonces, tenemos que tener un punto de partida o una proposición que da soporte a otra proposición. Aquí, ¿cuál es la proposición inicial? La realizada por la doctora Ledesma. La doctora Ledesma, capacitadora
y es una de las mejores capacitadoras, y ha sido una de las mejores capacitadoras del procedimiento penal. He tenido la suerte de trabajar y participar en cursos con ella. ¿Qué nos dice la doctora que está fungiendo aquí como fiscal? Nos está haciendo una proposición. ¿Y cuál es la proposición? Trataremos el tema de medidas cautelares. Ese es el punto de partida de esta audiencia, tratar las medidas cautelares. Y ahí está realizando una proposición. Trataremos las medidas cautelares y yo propongo que lo detengan al acusado. Esa es su propuesta y en el fondo, más allá de todos los argumentos que esgrime, ese es el planteamiento. Entonces, su argumento parte de una proposición que da soporte a otra. Mi propuesta es, medida cautelar, propongo que se le dé una detención preventiva. La otra parte, ¿qué va a hacer? Va a responder esa proposición con otra proposición, ¿sí? No se le dé detención preventiva. Entonces, tenemos la proposición 1 del Ministerio Público, la proposición 2 de la defensa. Y la inferencia entre los dos, ¿qué va a dar? Una conclusión, que es el resultado que va a tomar la tercera, que es la jueza. Entonces tenemos una propuesta, detención, otra propuesta, libertad. Entre los dos se realiza una inferencia para saber qué de bien tiene esto, qué de bien tiene el otro, y se llega a una conclusión. Y si acá yo he puesto este dibujo de una trilogía, es que mentalmente podemos, ya no estoy hablando, ojo, en el silogismo jurídico, estoy hablando en una especie de silogismo argumentativo. Propuesta positiva, propuesta negativa, conclusión. ¿Sí? Propuesta de la Fiscalía, propuesta de la defensa. En la inferencia de ambas se llega a una conclusión. Ahora bien, las propuestas dentro de un argumento pueden ser fácticas o normativas. En este caso, la Fiscalía ha realizado una propuesta mixta, tanto fáctica como normativa. Hay algunos casos que solamente se habla sobre la ley. La ley dice tal y tal cosa y se interpreta así. Parte contraria, no, la ley no se interpreta así, se interpreta así y dice así. Ayer yo tuve una audiencia en la que hemos llegado a un debate de argumentación jurídica, emergente de un proceso constitucional. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia constitucional por la que ha otorgado tutela a un ciudadano sobre el tema del cobro de unos dineros. Perfecto. Transcurrido un tiempo, como no hacían caso a ese fallo constitucional, se ha planteado una queja y el mismo Tribunal Constitucional ha dictado otro auto ordenando que se cumpla. Pero en ese ordenando que se cumpla ha dado una fecha para el cumplimiento. Listo. Esa era la problemática sometida a controversia judicial, porque los unos decíamos se debe cumplir hasta esa fecha y los otros abogados decían no, esa fecha no sirve. ¿Por qué decían esa fecha no sirve? Porque decían que ese auto constitucional tiene menos valor que la sentencia constitucional. Entonces hay que cumplir la sentencia que no tiene plazos y no el auto porque es de mayor rango. Nosotros decíamos no, el auto es una complementación, parte de la sentencia, no es otro fallo porque no se está dilucidando otra pretensión, es la misma, solamente que en este auto se está aclarando los alcances del fallo. Fíjense que estábamos debatiendo, hay argumentos que no van con la parte de fáctica.
Ahí el argumento era si un auto constitucional tiene igual o menor jerarquía que una sentencia constitucional. Ahí no tienes que ver aspectos de hecho, sino de derecho. Entonces, muchas veces los argumentos versan sobre problemáticas de derecho. Y cuando hablamos de problemáticas de derecho, generalmente estamos hablando de interpretación jurídica, para que vean cuán importante es el tema de la interpretación jurídica y de los métodos del derecho. Porque en mi criterio hay un tema de ponderación, que ni siquiera existe para mí porque es lo mismo, pero bueno, eso se ha debatido y está para resolución, no sé cómo determinarán las autoridades, pero los argumentos son solamente legales. Sin embargo, en el caso que hemos visto ayer, hay argumentos legales y fácticos. Entonces, la apelación que hagan ustedes pueden hacerla sobre los argumentos jurídicos o sobre los argumentos fácticos, ¿me entienden? Entonces, la apelación puede ser sobre los argumentos jurídicos o sobre los argumentos fácticos que ha utilizado la jueza. Por eso decimos que en la argumentación jurídica puede argumentarse sobre aspectos fácticos o sobre aspectos normativos. Y la solución que da la jueza tiene que cumplir y tiene que observar ambos campos de aplicación. En el caso de la jueza, lo que ha realizado es un análisis valorativo de los argumentos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de razonamientos jurídicos que permiten argumentos sólidos? Y hemos hablado hasta este momento de los requisitos que hacen a los argumentos, ¿verdad? Hemos hablado del enfoque argumentativo, es decir, analítico, dialéctico, retórico. Hemos hablado que los argumentos pueden recaer sobre aspectos normativos o sobre aspectos fácticos, es decir, de hecho, o también sobre el tema de la valoración de la prueba. Esta parte ya hemos visto en los métodos del derecho, pero nos sirven para la argumentación. Es decir, que todo lo que hemos estudiado antes en cuanto a métodos, en cuanto a interpretación, eso no es aparte, eso se utiliza en la argumentación. Por eso el nombre de nuestra materia es Taller en Lógica e Interpretación en la argumentación jurídica. Entonces, ¿cómo utilizas la lógica, la interpretación en la argumentación jurídica? Porque esta materia es argumentación jurídica. Bien, ¿qué tipos de razonamiento ustedes pueden utilizar en la argumentación jurídica que les permita tener argumentos sólidos? Ya hemos visto de que uno de los principales métodos que utilizamos cuando hacemos enfoque jurídico, es decir, de la norma jurídica, uno de los principales métodos es el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo o silogismo jurídico ya lo conocemos. Ya hemos hecho varias prácticas. Premisa mayor es la norma jurídica, premisa menor el hecho en particular y la inferencia nos lleva a una conclusión en que de esos presupuestos salga nuestro resultado. Por ejemplo, el artículo 331 sanciona el robo. Juan se ha llevado el celular de Pedro, Juan ha robado. Eso lo hemos conocido de inicio a final. Entonces, jóvenes, cuando ustedes estén realizando argumentación, utilicen pues el silogismo jurídico. Pero ojo, no pongan, premisa mayor es que el artículo 331 dice, no, sin poner qué premisa es y cuál es la... Ustedes tienen que armar
su caso, realizar su argumentación jurídica utilizando el razonamiento deductivo. Es un razonamiento, es un silogismo jurídico que les va a ayudar sobre todo en el manejo de argumentación de norma jurídica, ¿verdad? Eso les va a servir cuando hagan el argumento jurídico, pero también, y ustedes han visto en este debate de ayer, de que se utiliza el razonamiento inductivo, ¿no es cierto? El razonamiento inductivo, que no parte de la norma jurídica, sino más bien parte de los hechos fácticos. En el razonamiento inductivo no se parte de una premisa mayor que es la norma, se parte de hechos fácticos. Y a diferencia del razonamiento deductivo, nos da probabilidad. Si escuchan nuevamente con atención el juicio que hemos oído ayer, nos habla de probabilidad de autoría, no nos dice es autor, nos dice probabilidad, y les invito a que vuelvan a escuchar ese video, y va a decir de que para que proceda una medida cautelar es necesario que exista la probabilidad de autoría. Quiere decir que en esa parte del debate no se utiliza el razonamiento deductivo. No digo que este ciudadano es autor del robo, no digo. No voy a usar el razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita estoy investigando y no puedo afirmar eso. Todavía me falta investigar para llegar a una certidumbre. Estoy con un sospechoso, si vale el término. Entonces, en esta audiencia no se tiene que demostrar la certeza de autoría, sino la probabilidad. Entonces, un tanto que en este caso, con referencia a la probabilidad de autoría que está en el SWANC que les he mandado, no puedo utilizar un razonamiento deductivo. Tengo que utilizar un razonamiento inductivo, porque el razonamiento inductivo, partiendo de premisas fácticas, me da la probabilidad. En el razonamiento deductivo, parto de la ley y llego a una certeza. Juan ha robado. En el inductivo, parto de razonamientos fácticos, de hechos, y llego a una probabilidad. Eso también lo hemos estudiado. Y en el razonamiento inductivo puedo decir, Juan vio a Pedro con una pistola en el lugar de los hechos. Ana vio a Pedro en el lugar de los hechos. Luis vio que Pedro murió de un... Luis vio que María murió por un arma de fuego. Carlitos vio que María murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego. Entonces, la conclusión es probable, es decir, es probable que Pedro hubiera disparado el arma de fuego. ¿Por qué es probable? Porque Juan y Ana lo vieron con el arma de fuego y posteriormente María y Perico lo vieron a la muerta por un arma de fuego. Entonces, ahí estamos creando cauces para llegar a una probabilidad. Si varios lo vieron a este señor con un arma de fuego el día de los hechos y después vieron a la oxisa en el lugar de los hechos muerta por arma de fuego, es probable que este Pedro le hubiera disparado y le hubiera causado la muerte. Ahí hay una probabilidad de autoría. Y si se fijan en la audiencia de ayer, esa probabilidad la han sustentado los abogados tanto del Ministerio Público como de la defensa. Entonces tenemos que la probabilidad no es un argumento concluyente, es un argumento posible. Entonces, en el deductivo el argumento es concluyente y en el inductivo es posible. Ahora, ¿cuál es la validez versus la probabilidad?
un argumento deductivo es válido definitivamente. En cambio, un argumento inductivo acepta grados de probabilidad. Cuanto más muestras tengan que apoyen el argumento inductivo, y esto ya lo hemos visto, tiene mucha más probabilidad de resultar evidente. Entonces, cuando nosotros estamos realizando argumentación jurídica, vamos a utilizar estos métodos. Ya hemos dado ejemplos al respecto. Yo les decía, si yo tengo que el robo es el 331, Juan se ha apoderado ilegítimamente, Juan ha cometido robo, ahí no me queda ningún problema en la aplicación del silogismo jurídico deductivo. Y hemos hablado del inductivo. He visto que la puerta estaba rota, las chapas estaban destrozadas, la empleada estaba golpeada, la cámara da la imagen de Pedro, el vecino lo ve a Pedro a salir de mi casa, en la esquina Pedro se encuentra con mi sobrino a quien saluda cordialmente, a Pedro lo ven y las cámaras y todo es a la misma hora, es probable que Pedro hubiera robado mi casa. Ahí hay una probabilidad que seguramente en el curso del juicio voy a acumular más elementos que esa probabilidad, para que esa probabilidad se vuelva certeza, que ya no sea probable, sino que sea cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? En esta fase que les he mostrado ayer, está todo en probabilidad. Y si escuchan con detenimiento, todos van a hablar de probabilidad de autoría, es decir, que están utilizando el razonamiento inductivo. Acá solamente utilizan el inductivo. ¿Por qué? Porque la ley les exige solamente probabilidad, no es porque ellos quieran, es que el Código de Procedimiento Penal, en cuanto a medidas cautelares, dice, procede la detención cuando hay probabilidad de autoría. Entonces, cuando apelen, cuidado, tengan ese error. Acá la ley manda la necesidad de probabilidad de autoría. En consecuencia, los razonamientos del Ministerio Público y de la Defensa tienen que ser razonamientos inductivos. En ninguna apelación me pongan, el robo es el 331, Juan ha robado, Juan es el autor. ¿Por qué? Porque la ley no te pide autoría, sino probabilidad de autoría, razonamientos inductivos. Ahora se dan cuenta por qué es importante el método que se utilice en el razonamiento jurídico a tiempo de los argumentos. Porque si la ley te dice probabilidad, es probabilidad. Todo tiene que ser con razonamiento inductivo, no deductivo. Y cuando hagan el fundamento jurídico, háganme la interpretación. Ustedes saben que en materia penal no se acepta la analogía, pero sí se acepta la interpretación analógica. Entonces, todas esas estructuras son muy importantes a tiempo de construir un argumento, porque para evaluar una buena argumentación hay que distinguir entre la calidad interna del argumento y la eficacia persuasiva del mismo. Ambos dos son importantes. ¿Qué nos dice el tratadista Manuel Atienza al respecto de distinguir la calidad interna del argumento y su eficacia persuasiva? Nos dice que tanto la calidad interna del argumento, que, como les he dicho hace rato, se basa en el razonamiento lógico, es muy importante con la eficacia persuasiva, a la que se apela sobre todo a las emociones que uno va a poder brindar en juicio. Entonces, ¿qué nos dice Atienza? Manuel Atienza nos dice que el buen argumentador
el buen argumentador, tiene que tener estos dos requisitos, tiene que tener estas dos cualidades. La primera, que su argumento tenga una calidad interna impecable, es decir, basada en la lógica, basada en conocimientos jurídicos muy precisos, que no tengan controversia, ambigüedad, incongruencia. Es decir, la calidad interna del argumento es esencial. Es como la sangre en el cuerpo, sin sangre no vivimos. Sin cualidad interna un argumento no vive, no sirve. Si yo voy a ir a hablar tonteras a un juzgado, por más que hable bonito y recitando, no sirve. El contenido es hueco. Entonces, Atienza nos dice, ojo, la calidad lógica, profundidad, conocimiento del derecho para estructurar un argumento es esencial. Eso se llama calidad interna. Pero ¿de qué me sirve tener un argumento con mucha calidad interna si no tengo la eficacia persuasiva? Es decir, si no tengo cualidades para convencer al tribunal. Y cuando hablo de cualidades, es utilizar lenguaje correcto, correcta narrativa y tener una actitud, y hemos visto en anteriores clases el ethos y el pathos, tener una actitud hacia el público capaz de que todo el público me crea. Ayer, cabalmente, cuando yo hacía la exposición sobre esa sentencia constitucional, una señora de ahí atrás gritó, ¿quién sería? Era público que estaba ahí, de los pocos que ya están apareciendo, porque hemos vuelto un poco a la actividad presencial. Yo terminé y lo hice yo siempre hablo con vehemencia, estoy convencida de lo que digo, no, nunca, si algo no me convence, prefiero no argumentar porque no lo hago bien. Entonces terminé de hablar y la señora se paró y dijo, bravo, doctora, y ni siquiera era parte del proceso, o sea, aquí creo que era la siguiente audiencia de ella, se paró y dijo, bravo, doctora, y el juez la retó, le dijo, usted no puede aquí decir ni bravo ni aplaudir, esto no es un cine, y la hizo callar a la pobre señora, que ni siquiera era parte del proceso, porque este es un proceso de puro derecho, o sea, no hay mucho que litigar en la parte fáctica. Pero fíjense cómo cuando uno tiene la convicción, la emoción unida a la lógica en un argumento, pues le sale el argumento de maravilla y hasta contagia a personas extrañas que nada tienen que ver en el tema, pero que les parece que está tan clarito que otra no existe. Entonces, Atienza nos dice eso, nos dice, hay que unir la calidad interna con la eficacia persuasiva. Y eso es lo que yo quiero ver en ustedes. Ustedes tienen ya las capacidades para elaborar buenos argumentos. Yo en la materia no les doy lo que es el derecho civil, lo que es la sucesión, lo que es la pérdida de autoridad paterna, no, tampoco llevamos qué es el delito, qué es, qué sé yo, la manipulación informática, qué es el racismo, no, no. Esas son las materias que les enriquecen, ya les he dicho que son las armas que se les da como profesionales. Yo en mi materia pretendo que ustedes sepan utilizar correctamente esas armas basados en el razonamiento lógico, en los métodos del derecho, en la interpretación jurídica y merced a eso sepan argumentar. Y ya les he manifestado, esta materia nos habla de argumentación oral, que es en la que pongo más énfasis porque es la que más se utiliza ahora, pero eso no quiere decir que en la argumentación escrita ustedes olviden estos principios y estos métodos del derecho. Para terminar esta parte y llamarles lista antes de concluir la clase, lo único que quiero pedirles, he visto en los exámenes que han hecho respuestas buenas cuando he pedido la diferencia entre norma jurídica y ponderación.
Y esto también va relacionado a la apelación que tienen que hacer. Las normas jurídicas o reglas jurídicas son, hemos dicho, son aquellas disposiciones que se encuentran en los ordenamientos jurídicos, ¿verdad? Hemos visto de que las reglas jurídicas tienen una estructura específica. Las reglas jurídicas o las normas jurídicas son las fuentes normativas positivas. Son mandatos definitivos que tienen un presupuesto del hecho y una consecuencia jurídica. Y con ellas trabajamos bajo el método de subsunción, determinar el caso concreto, seleccionar la norma y subsumir el hecho al derecho. Hasta ahí no tengo ningún problema, casi todos han respondido bien. Lo que sí quiero aclarar es en el tema de los principios. Muchos de ustedes en sus respuestas han colocado como que los principios existen, pero como no son de cumplimiento obligatorio, entonces no tienen tanta trascendencia. Mentira. Cuando en un caso violentamos principios, se anula todo el caso. O sea, no los tomen a los principios como que, como no tiene consecuencia jurídica, no importa. Si yo robo, la consecuencia jurídica son 8 años de cárcel. Uy, entonces no voy a robar. Eso es importante. Entonces yo cumplo la norma jurídica porque es obligatoria. Si tengo mi derecho propietario, ¿qué nos dice la ley? Que debe estar inscrito en derechos reales. Si no, no es mi casa. Entonces inscribiré nomás. Porque la ley dice que tiene que estar inscrito y esa norma jurídica, si no se cumple, puede tener consecuencias jurídicas. ¿Qué nos dice la norma jurídica? Que hay que dar pensión familiar a un niño y son obligados a esta asistencia los padres bajo alternativa de expedirse mandamiento de apremio por incumplimiento de esos deberes, ¿no es cierto? Cuando se hace la liquidación de pensiones, ¿qué pasa? A los obligados se los persigue con un mandamiento de aprehensión hasta que paguen. Entonces, si no pago, me van a aprender. Eso dice la norma jurídica. Cumpliré nomás porque hay castigo. ¿Por qué? Porque es norma jurídica. Correcto. Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿qué es lo que me parece no han entendido en el tema de los principios? Los principios no tienen una estructura de consecuencia jurídica. Se presume el derecho a la inocencia, sí. Pero no dice que cuando yo no presumo me pasa algo, entonces yo no presumo, pues para mí ese ciudadano es un ladrón y punto. ¿Por qué voy a presumir su inocencia? Si no hay ninguna responsabilidad, entonces los principios son ahí nomás. No, no. ¿Por qué? Porque si yo hago un sustento, una argumentación jurídica y me baso en un principio y ese principio no se observa, se anula todo. Ese que estaba condenado a 30 años porque ha robado y la consecuencia jurídica, 30 años porque ha matado y la consecuencia jurídica son 30 años, perfecto, eso dice la regla y ya le han dado los 30 años. Albricias, viva, hurra, ya tiene 30 años este prisionero. Y el prisionero dice, un ratito, han vulnerado mi derecho a la defensa. Sí, me han acusado de asesinato y me han dado 30 años. El artículo 250 dice que son, 251 dice que son 30 años el tema del feminicidio, por ejemplo, el bis. Entonces, sí, me han acusado de feminicidio y me han dado 30 años. Norma jurídica, presupuesto fáctico, he matado a mi esposa, consecuencia jurídica, me han dado 30 años. Listo, esa es la norma jurídica. Pero yo, su abogado, le digo, no, ratito. 2 audiencias de tu juicio oral ha sido sin abogado. Y pueden darte 100 años. ¿Qué han hecho los jueces? Han violado un principio constitucional que es tu derecho a la defensa.
Y como te han violado el principio constitucional a la defensa, esa aplicación de la norma jurídica no tiene valor, se anula. Fíjense lo poderoso que son los principios. Pero ya tenga la norma, la consecuencia, sí. Pero cuando has afectado un derecho fundamental o un principio, lo actuado no tiene valor. Entonces no le pongan de que no tiene trascendencia. Tiene una trascendencia, pero excepcional. Quien violente principios o derechos fundamentales está logrando que se anulen todos los actos y no solamente que se anulen. Puedo decir, se anula porque estos jueces te han hecho juicio sin tener defensa. Han violado un principio constitucional que es el principio, que es el derecho a la defensa. Y como han hecho eso, yo los voy a procesar a estos jueces por el delito de incumplimiento de deberes, porque su deber era precautelar ese principio. Entonces, fíjense, los principios tienen un peso que es muy poderoso dentro de un sistema jurídico. Ahora, no tienen una consecuencia jurídica expresa como la norma, ¿sí? Se deben cumplir en la mayor medida posible, sí, pero se deben cumplir, porque si no cumples, nada vale. Merced a la violentación de principios y garantías constitucionales, se han instituido pues las acciones de libertad, las acciones de amparo constitucional. Esas acciones se dan cuando hay violación de principios. Con la ley no, con la ley hay recurso de apelación, de casación, pero cuando se violentan principios, hay esos recursos constitucionales, porque la Constitución nos protege. Entonces, no pongan que los principios sí son, y alguno me ha puesto, pero no son importantes. ¿Cómo? Si violentas un principio, todo tu sistema jurídico se cae. Y mañana voy a mostrarles un pequeño video de unos 10 minutos sobre el tema de principios y reglas para que eso quede fijo, porque para los que quieran, que me gustaría que lo hagan, no sé si la entrada es libre, entiendo que sí, pero estamos pasando unos cursos con el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre argumentación e interpretación jurídica. Yo desearía que el día de hoy, en especial jueves, ingresen por el YouTube a la página del Tribunal Constitucional y o sea, como un lujo de ese curso para mí, por todos los expositores, los expositores que ya han participado en este curso, por ejemplo, el doctor Garzón, son fabulosos, son del SILEX, que es una instancia de formación profesional en argumentación e interpretación jurídica. Yo he pasado algunos cursos con el SILEX virtualmente, porque es una instancia donde los docentes son españoles. Hoy de lujo va a participar en este seminario que lo está organizando el Tribunal Constitucional Boliviano, el doctor Atienza, precisamente, de quien les he hablado del contenido y la retórica en la argumentación. Él habla hoy y me gustaría que ingresen, no a toda la mañana, ahorita están en clases, pero me gustaría que ingresen. De todas formas, queda grabada su exposición y me gustaría que ingresen a ese tema. No sé si está pasando hoy en la mañana, yo voy a ingresar en unos minutos, pero de todas formas queda grabada y me gustaría que vean ello. Con estas recomendaciones, yo voy a revisar el tema de sus trabajos de apelación, porque quisiera que, un minutito casi me salgo de clases, porque quisiera que ustedes analicen de todos estos aspectos a tiempo de la realización
¿Tienen alguna duda, por favor, jóvenes? Jóvenes. No, doctora. Bueno, entonces ya saben cómo tenemos que hacer el trabajo y Doctora. tengan presente todo lo que les estoy diciendo, porque lo que les estoy diciendo es lo que tienen que hacer en su vida profesional. Bien, vamos a pasar la lista y luego ya nos despedimos. Doctor, ¿Sí? tengo una duda. En el trabajo que nos dio para poner el recurso de apelación, nos habla de que el fiscal pedía medidas cautelares, creo, pero Sí. cuando habla el fiscal en todo momento pide medidas sustitutivas, pero medidas sustitutivas poco más fuertes a las que le otorgan. Entonces Ujú. nosotros en este caso tenemos que convertirnos en otro tipo de fiscal, en un fiscal que pide medidas cautelares. No, es sobre el mismo trabajo, porque, a ver, la resolución, la fiscalía pide medidas cautelares, mucho más fuertes, ¿verdad? Sí, pide, o sea, las medidas sustitutivas o sea, medidas sustitutivas fuertes. Claro, que no lo dejen salir del país, que no se acerque a la otra Claro, el persona, arraigo y que demás. que no se acerque a algunos Ahora, lugares. ¿qué dice la jueza? ¿Cuál les Eh, da? la jueza le da para que no salga del país y para que se presente cada semana durante un mes. Pero no las otras que ha pedido la fiscal, ¿verdad? No, no. Entonces tú tienes que apelar pidiendo las otras más. Ah, está bien, doctor. ¿Ya? Ya. Es que había escuchado que pedía que lo detengan, pero no Ah, no, solicitó, no, 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 nunca no, solicité. porque no. Ustedes tienen que apoyar, o sea, apelar para que la Corte les dé todo lo que ha pedido la Fiscalía, sin excepción, así sea una sola que falte. Está bien, doctor. Gracias. Bien. Hoy estamos a, ¿qué fecha es? 12. No, un ratito. Con ustedes he pasado el viernes Doctora. 6, el 11 y el 12. Sí, dime. Aparicio Valeria. ¿No está? Aillón. Presente, doctora. Caguaya. Presente, doctora. Calle. Presente, doctora. Calizaya. Presente, doctora. Canqui. Presente, doctora. Cardoso. Cardoso. Dura. Presente, doctora. Colque. Presente, doctora. Cortés. Presente, doctora. Buenos días. Ya. Dávalos. Presente, doctora. Buen día. Flores. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Flores. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Hidalgo. Presente, doctora. Jiménez. Presente, doctora. Laurel. Presente, doctora. Luna. Presente, Luna. doctora. Mamani. Presente, doctora. Ya. Sergio. Mamani. Presente, doc. Buenos días. Martínez. Martínez. Mendiola.
Presente, doctora. Ochoa. Osinaga. Presente, doctor. Caucara. Presente, doctora, buen día. Ya. Peñaranda. Presente, doctora, buen día. Día. Pocuata. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Quisbert. Presente, doctora. Bien. Rojas. Giovanna. Tambo. Presente, doctora, buenos días. Día. Vilca. Presente, doctora, buenos días. Bien, entonces los veo mañana para continuar con las clases. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.